Pese a las manifestaciones sociales que había en las calles y que fueron muy contundentes, la ley se aprobó con amplia mayoría. Bueno, fue contundente también el apoyo del Senado, también era una fuerza política que se veía. Sí, porque en ambas cámaras hay mayoría, sí, claro. Pero bueno, no hubo casi, digamos, un debate a favor. No. Sí, hay un dato o un discurso muy interesante que destacan desde el oficialismo, desde el gobierno provincial de Mendoza, que ellos defienden a rajatabla que hubo una gran participación por parte de la ciudadanía cuando se hicieron las audiencias públicas, sí, que ellos hicieron un control riguroso de esta vía que es la declaración de impacto ambiental y que en esos términos ellos se encuentran con una transparencia que puede ser casi incuestionable. Esto es totalmente desmentido por parte de las organizaciones sociales, civiles y ambientales, que como vemos ahí en las calles, se manifestaron contundentemente frente a la legislatura mientras ayer se esperaba la votación. Y esto hace, ¿qué va a pasar ahora, ¿no? En adelante, si esto ya no hay un marcha atrás? Porque Mendoza ya tiene un antecedente en donde tuvieron que derogar tuvieron que restablecer una ley que era la ley 722 en defensa del agua, es decir, en realidad a favor de que haya controles de ciertas sustancias tóxicas que usan las mineras, para que justamente no perjudicar el futuro hídrico de la provincia, que se encuentra hoy en una situación extremadamente crítica. Y por eso estamos en contacto con Marcelo Girau, el geógrafo, es integrante de la Asamblea en Defensa del Agua de allí en Mendoza, y que estuvo activamente participando y organizando todas estas movilizaciones que allí podemos ver. ¿Cómo estás, Marcelo? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Noelia. ¿Cómo estás? Un gusto. Un gusto, Marcelo. Bueno, me imagino que ayer tuvieron un día muy tenso. Las movilizaciones estuvieron hasta horas de la noche allí en Mendoza. Sí, tal cual, tal cual. Durante la tarde, el atardecer y primeras horas de la noche hubo una movilización de unas 20.000 personas, por supuesto más numerosa que las que hubo durante la jornada legislativa, porque se pudo sumar mucha gente que antes estaba en su horario laboral. Así que bueno, unas 20.000 personas que recorrieron unos 6 kilómetros de las avenidas mendocinas y que probablemente va a seguir, digamos, la expresión del repudio de la sociedad mendocina, o por lo menos un amplio sector, a esta declaración de impacto ambiental otorgada al proyecto San Jorge, en sintonía con lo que ya había sido entre 2008 y 2011, cuando tramitó la primera versión de este proyecto, que fue rechazada en forma unánime por la legislatura, atendiendo al reclamo social, y del cual este proyecto, al cual el Senado ayer dio su media sanción final, en realidad viene siendo un refrito de aquel otro, porque conceptualmente estamos hablando del mismo proyecto. ¿Qué pasó hoy, Marcelo? Porque los resultados en la legislatura fueron totalmente diferentes a lo que sucedió hace años atrás. Sí, realmente podemos pensar que hay, por un lado, una crisis de representación. Creo que muchos mendocinos votaron efectivamente a esta legislatura, que viene siendo la de años anteriores, no la resultante del 26 de octubre, pero que no va a tener demasiados cambios, donde el oficialismo va a seguir teniendo mayoría en los votos. Pero creo que justamente acá es uno de tantos casos en los cuales entra en crisis aquel viejo concepto decimonónico que todavía está en nuestra Constitución Nacional, de que el pueblo no gobierna ni delibera sino por medio de sus representantes. El problema muy serio es cuando justamente los representantes no representan adecuadamente el reclamo o la voluntad popular, ¿no? Y cuando se empieza a tergiversar y mentir acerca de las verdaderas intenciones o deseos expresados por la ciudadanía. Vos mencionabas recién el caso, creo recién, de la audiencia pública, ¿no? Y del procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Ese procedimiento sí lo realizó el gobierno de punta a punta, cumpliendo en lo formal, pero en lo sustancial justamente se violó en reiteradas ocasiones, y por lo tanto justamente esta declaración de impacto, cuando salga publicada en el boletín oficial, sin duda va a ser apelada ante estrados judiciales con recursos de amparo, inclusive pedidos de declaración de inconstitucionalidad por la Suprema Corte, porque claramente no ha tenido en cuenta, no ha salvado una enorme cantidad de observaciones, de requerimientos, de informaciones adicionales, de garantías en relación a las características de las líneas de base y de los impactos graves que puede llegar a generar, digamos, riesgos inherentes principalmente para el agua de la cuenca del río Mendoza, en la cual vivimos 3 de cada 4 mendocinos, y sumamos también la del Tunuyán inferior, que hidráulicamente está conectada, ¿no? Entonces,
Esto también lo ha dicho el dictamen técnico de la Universidad Nacional de Cuyo. Yo soy docente de la misma, no participé en el equipo de 23 profesionales que dictaminó, pero ese equipo interdisciplinario emitió un dictamen muy severo del cual la Autoridad Ambiental Minera, el Ejecutivo mendocino, las 186 páginas las redujo a apenas 3, y en vez de trasladar el informe completo, el dictamen completo a la empresa minera y su consultora, le trasladó apenas 3 páginas y un número de preguntas o planteos que de ninguna manera comprende la totalidad de las objeciones que había planteado la universidad en su dictamen. Luego hubo dictámenes sectoriales de organismos estatales y científicos que no fueron tampoco aquellos que fueron formulados de una manera más seria, más crítica, no fueron adecuadamente respondidos, y creo que inclusive se llegó a la situación institucionalmente bastante compleja y límite, diría, con pocos precedentes, aunque los haya en el país, de un documento elaborado por un conjunto de profesionales, de investigadores del CONICET Mendoza, que alcanzaron a darlo a conocer el resumen de ese documento el día anterior al tratamiento en diputados, y pocas horas después, mientras estaba la Cámara de Diputados en tratamiento legislativo, por presiones de la vicegobernadora de Mendoza y del CONICET Nacional, fue dado de baja de la página del CCT Mendoza. Hubo medios inclusive que dijeron que se había tratado de un hackeo o de un investigador suelto loquito, y de ninguna manera había sido así. Fue un conjunto de profesionales que había contado con aval institucional para justamente producir ese documento. Y que fue censurado. Bueno, el tema del acceso a la información es un tema súper sensible, digamos. Mientras el gobierno provincial defiende que hay una transparencia incuestionable, es muy difícil acceder a datos concretos. Se desestiman estos estudios que ustedes dicen porque, bueno, incluso a nivel nacional ha habido como una oscuridad, digamos, un paño de opacidad sobre lo que está sucediendo allá en Mendoza, porque no ha tomado tanta agenda nacional como si se esperaba y en proporción a las movilizaciones que han llevado ustedes adelante allí en la provincia. Sí, tal cual, tal cual. La cuestión del acceso a la información pública es grave, porque si bien la mayor parte del expediente fue subida a una página web en la cual cada mendocino podía, digamos, descargarse todos los archivos, no había ni la más mínima orientación de qué es lo que contenía cada archivo. Eran puros códigos, y estamos hablando de cientos de archivos, más de 9.000 páginas de expediente, y claramente estaba todo allí, pero había que ser casi perito o tener mucha experiencia y cancha para justamente no naufragar en el intento, ¿no? Y sobre todo, además, algunos de los informes críticos, por ejemplo, del doctor José María Cortés, retirado hace poco como geólogo de la Universidad de Buenos Aires, que es autor inclusive de la Carta Geológica de Uspallata, es decir, del Valle de Uspallata, donde se va a desarrollar este proyecto, que ya había emitido un informe en el año 2010 y ahora otro informe muy crítico, también investigador de CONICET, nunca fue subido a esa página web pública, ¿no es cierto? Sabemos que ese informe fue presentado, pero nunca fue mostrado a la gente, como tampoco una carta con 311 firmas de habitantes de la localidad de Uspallata, que en junio pidieron explícitamente que la audiencia pública fuera en la localidad de Uspallata, allí donde ellos viven. Y bueno, resultó que el gobierno dio una respuesta muy ambigua, que todavía no se había convocado, y luego lo que hizo el gobierno fue convocar una audiencia en el terreno privado de la propia empresa minera a 42 kilómetros de Uspallata, en pleno invierno, a 2.600 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Es decir, quiso llevarse la audiencia a un lugar que resultara de mucho más difícil acceso a la sociedad uspallatina y dentro de un terreno privado de la propia empresa minera, ¿no? Entonces, ejemplos de este tipo abundan a lo largo de todo este año en el cual se desarrolló el expediente, ¿no? Y con funcionarios repitiendo cuestiones claramente a favor de la empresa minera y que no coinciden con lo que dice el informe el informe de impacto oficialmente presentado. Así que no extraña que los medios, sobre todo los medios hegemónicos mendocinos, ¿no? Muchos otros medios comunitarios, las radios universitarias, algunos otros medios, no aquellos que relacionados con la pauta oficial, ¿no? Concentrada en muy pocos medios grandes, sí nos han dado voz, pero la difusión masiva justamente ha tenido
un bloqueo casi total a lo largo de todo este año, justamente para tratar de moldear una opinión pública que, sin embargo, justamente a través de las redes sociales, de estos otros medios más pequeños y comunitarios, se ha dado cuenta que una vez más había una intención deliberada de parte del gobierno de, en alguna medida, actuar hasta como agente publicitario de la empresa minera. Sí, la verdad que se hablaba de que un 60% de la población estaba de acuerdo. Yo no encontré la fuente de dónde se salía ese dato. Marcelo, ya este proyecto, bueno, es el primero que se aprueba con la ley 7222 vigente. Es decir, es un proyecto que va a marcar un precedente para que se instalen otros proyectos de igual escala allí en Mendoza, en otros sectores que ya está anunciando el gobernador. Sí, así es. En cuanto a proyectos de explotación metalífero, es el primero de gran envergadura en escala, en etapa de explotación, ¿no? Es decir, ha habido unos cuantos otros que ya han sido aprobados para exploración y se espera, digamos, que se están tramitando 71 proyectos de exploración más todavía, pero en caso de que este proyecto efectivamente se llegue a concretar, sí, marcaría un cambio fuerte en la matriz productiva de Mendoza y en el nivel de riesgo al cual estaríamos expuestos los oasis agroindustriales que estamos aguas abajo, ¿no? Pero, digo, sigo hablando en potencial justamente en función de la resistencia social que se sigue expresando con fuerza, del antecedente de lo que ocurrió en 2019 con lo que vos mencionabas, sí, de la recuperación de la ley 7722, 10 días después de que la legislatura había aprobado el proyecto del recién asumido gobernador Suárez. Y bueno, más allá de que Cornejo no es Suárez, de sí, que el clima, el aire sociopolítico de hoy no es el mismo de hace 6 años, sin embargo, la conjunción de esta resistencia social, de lo que vaya a resultar de las causas judiciales que se vayan a instar y de la percepción que tengan inclusive los inversores que vayan a poner el dinero para este tipo de inversión, en el cual observan siempre en qué medida han logrado o no esta famosa licencia social. Bueno, yo creo que el escenario, desde las asambleas, el análisis que estamos haciendo, es que el escenario sigue abierto. Hay quienes dicen, bueno, todo empieza ahora. Bueno, no, yo no diría tanto todo empezó ayer, sino hace 15 años, hace 17 años, que es la primera presentación del proyecto, pero claramente yo no sería, digamos, contundente en decir, bueno, sí, dentro de 2 años la mina va a estar operando. Vamos a ver, el escenario sigue abierto.